Bueno, a la muerte de Francisco Villa profanaron la tumba y le cortaron la cabeza. ¿Quién fue la persona que ordenó todo esto? Chapultepec, agosto 15 de 1909. Está con nosotros Francisco Villa Betancourt. Él es abogado de profesión, pero es amante de la historia de nuestro país y sobre todo concentrado en su abuelo, el general Francisco Villa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Fue robada la cabeza del célebre guerrillero Francisco Villa. Bueno, a la muerte de Francisco Villa, el 20 de julio de 1923, y 3 años después, el 5 de febrero de 1926, se encuentran que el cuerpo está afuera, profanaron la tumba y le cortaron la cabeza. Se tiene el nombre de las personas que hicieron físicamente el corte, pero también quién fue la persona que ordenó todo esto. Fue un militar, un coronel en ese momento, terminó siendo general, Francisco Durazo, papá de Arturo Durazo Moreno. Él empieza a orquestar todo esto y para que la investigación no gire en torno a él, él se va corriendo a ver a mi abuela y le dice a mi abuela que el hijo más grande, mi tío Francisco, que le gustaría ser su padrino. Entonces se convierte en compadre de mi abuela, bautiza a mi tío Francisco y eso hace que se desvirtúen las investigaciones. Ya no se van en contra de Francisco Durazo. Incluso había un mito en donde se habían llevado la cabeza para estudiarla. Eso es muy bonito, pero eso nada más existe en las películas de Pedro Armendáriz. En Estados Unidos han vendido 2 veces el dedo gatillero de Villa y a Villa nunca le cortaron el dedo. ¿En qué momento y por qué se convierte en Francisco Villa? El nombre real es Doroteo Arango Arámbula. En ese momento el país está gobernado por Porfirio Díaz. Estaba el derecho de pernada. El derecho de pernada es el derecho que tienen los dueños de las haciendas por sobre las mujeres. El hijo del dueño de la hacienda donde trabajaba Doroteo, de la familia López Negrete, quiere abusar de su hermana. Y eso hace que Doroteo agarre una pistola, le dispara al hacendado en la pierna, queda herido y se va a la sierra. Y en la sierra, Doroteo primero empieza a estar solo y después conoce una gavilla de bandidos comandada por Ignacio Parra. Él forma parte de la banda, aprende a robar, a matar, a asaltar, pero también le sirve para conocer la geografía del estado de Durango. Y se va a Chihuahua, se cambia el nombre a Francisco Villa. El abuelo de Doroteo era Jesús Villa. Jesús Villa tuvo un hijo que fue Agustín, pero no le dio el apellido. Lo que hace Doroteo es agarrar el apellido del abuelo, que realmente le corresponde, y de ahí nace Francisco Villa. Otro momento clave en la vida de Francisco Villa es cuando lo invitan a la revolución. Cuando él está en su época de bandidaje, digamos ya de salida, conoce a Abraham González, que era el representante de un grupo liberal de Francisco y Madero, y le empieza a decir, a platicar de Madero. Francisco se queda enamorado prácticamente de Madero porque dice cómo es posible que una persona con preparación, con dinero, quiere enfrentar al régimen porfirista. Y ahí Abraham González le da el primer cargo como mayor del ejército que se va a enfrentar con Porfirio Díaz. Y Madero en ese momento ya da nombramientos a todos. Aquí vemos cómo está sentado Venustiano Carranza, aquí está precisamente Francisco Villa y Madero con su sombrero, ¿no? Y es una de las fotografías más significativas, sobre todo por esta presencia que, como sabemos, históricamente hubo muchísimas diferencias entre Venustiano Carranza y el propio general Francisco Villa, porque uno de los temas más importantes era que Francisco Villa no le parecía que Venustiano Carranza solamente diera órdenes, pero no estuviera como tal en el campo de batalla.